Siéntense, mis amados hermanos. Bueno, creo que ustedes deben notar que cada vez que yo paso acá, oro por los hijos de ustedes. Es una necesidad de orar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos deben llegar al conocimiento de la verdad. ¿Listo, hermano? Y con tantas cosas que se están viendo hoy a nivel mundial, ¿cierto? Tenemos que orar para que Dios guarde nuestros hijos, para que guarde nuestros nietos, imagínense, los bisnietos y tataranietos, cómo será en la época que ellos crezcan, ¿no? Si estamos viendo nosotros tanta desorden en estos días. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos al estudio de hoy, que es el libro de Efesios. ¿Se acuerdan que el jueves pasado estudiamos Efesios 4, pero fuimos al capítulo 4, verso 11? Y trabajamos solamente el versículo 11. Entonces vamos nuevamente a Efesios capítulo 4 y vamos a leer el verso 11 nuevamente para recordar y continuar adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Entonces, el jueves pasado ya vimos que lo que es este grupo de profetas ya cesó y apóstoles también, ¿cierto? Según mi parecer, no, según lo que dice el texto bíblico. ¿Listo, hermano? Entonces, ahora vamos a mirar que quedan los evangelistas, ¿cierto? Entonces, viene la pregunta, ¿qué es un evangelista? Nosotros tenemos acá un marco de referencia. Marco de referencia se le dice a las costumbres que ya han sido metidas en nuestra mente y que ahí las tenemos siempre y que son difíciles de quitar de la mente. A eso se le llama marco de referencia. Entonces, la iglesia siempre ha traído un marco de referencia que los evangelistas son los que traen para campañas, que los evangelistas son los que van a los estadios, ¿cierto?, a predicar. Entonces, ese es un marco de referencia. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia enseña que el evangelista es aquel hombre, aquella mujer que va anunciando las buenas nuevas donde quiera que él va yendo, ¿cierto? ¿Y qué va haciendo el evangelista? Cumpliendo el ministerio que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿cierto? A todos nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos que hacer esa parte de evangelismo, ¿listo? Y como hacemos la parte de evangelismo, pues se nos puede llamar evangelista, ¿listo, hermano? Porque hay una situación, es que la gente llama evangelistas y los evangelistas que vienen a las iglesias a veces vienen y dejan muchos problemas en la iglesia porque traen sus enseñanzas que no son de acuerdo al texto bíblico. Entonces, por esa razón ustedes notan que acá en este lugar muy poco evangelista traemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos muchos acá, ¿cierto? Y los evangelistas son ustedes, ¿listo, hermano? Ahora voy a demostrarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8, versículo 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? Note, pero los que fueron esparcidos. Entonces, ¿por qué fueron esparcidos? Porque había ya una comisión, ¿cierto?
ya había dado el Señor Jesucristo una comisión, ¿cierto? Había dicho a los discípulos y a los apóstoles que debían salir a anunciar las buenas nuevas. ¿Listo, hermano? Y entonces notamos aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero dice también el versículo número 5, vamos para el 5, Hechos 8, versículo 5, dice el Señor ahí en el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. O sea, ¿qué estaba haciendo Felipe? Predicando a Cristo. ¿Listo, hermano? Estaba predicando a Cristo. Ahora, ¿se le fue asignado a él esa labor? No, a Felipe le asignaron la labor de servir a las mesas. ¿Listo? Pero Felipe sabía que la comisión es para todos. ¿Listo? ¿Y de dónde viene la comisión para todos? Entonces nos viene Mateo capítulo 28, que lo vamos a ver enseguidita. Por favor, pasen a Mateo capítulo 28 y vamos a ir a ver el verso número 19, desde el verso número 19. Capítulo 28, pero verso ¿qué? 19. Por tanto, id, que es un imperativo, y haced discípulos. Note, no le dijo hagan cristianos. En ese entonces no se hablaba de cristianos, se hablaba de discípulos. Entonces les dijo, id y haced, hay dos imperativos, haced discípulos a todas las naciones. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si miramos nosotros la parte etimológicamente de la raíz de la palabra bautizar, ¿ustedes la conocen? ¿Cómo es? Empapar totalmente, ¿cierto? Teñir totalmente a una persona. Esa es la raíz de la palabra bautizar. Entonces, si nosotros miramos y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, empapándolos en el nombre del Padre, o sea, que conozcan quién es el Padre, y empapándolos del nombre del Hijo, que sepan quién es el Hijo, y empapándolos que sepan quién es el Espíritu Santo. ¿Listo, hermano? Eso es lo que está diciendo el texto. Porque la palabra, si usted lo mira en el original griego, la palabra bautizar quiere decir empapar totalmente. Como cuando alguien es tirado a una piscina y quedó totalmente empapado. Si llevaba plata se le mojó, si llevaba reloj se le mojó, si llevaba el celular se le mojó. Totalmente empapado. Y eso es lo que está diciendo, que los discípulos y los apóstoles tenían que ir donde fueran yendo, ir enseñando quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo. ¿Listo, hermanos? Luego dice el 20, vamos a mirar el 20 porque el 20 complementa. Enseñándoles que guarden, o sea, es que obedezcan. La palabra que guarden es que obedezcan todas las cosas que os he mandado. ¿En dónde las mandó? En la palabra del Señor. Y he aquí, dice Cristo, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Listo? Entonces, la promesa, que hay una promesa que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que se acabe el mundo. ¿Listo? Ya sea que usted se muera, Dios va a estar con usted, porque usted ya lo aceptó. ¿Listo, hermano? Porque usted ya lo aceptó, porque ya usted vive para Él, porque ya ahora tiene la naturaleza de un nuevo convertido. Su naturaleza ahora es que usted es ciudadano del reino de los cielos. Y como ciudadano del reino de los cielos, nosotros ya nos despojamos
de lo pecaminoso, ¿cierto? Teníamos una vida pecaminosa, que lo dice el libro de Efesios capítulo 2, pero ya al aceptar a Cristo, ahora somos nueva criatura. ¿Listo, hermanos? Entonces, por eso acá, este es el gran mandamiento, ¿cierto? Y quiero informarles algo, muchas doctrinas de error no enseñan esto. Por ejemplo, los Jesusolos no tocan este texto. ¿Por qué? Porque ahí está hablando en el 19. Pasa el 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los Jesusolos toman un texto de Hechos, capítulo número 2, versículo, pasemos allá, Hechos, versículo 2, verso 38, donde dice, Pedro les dijo, entonces aquí notamos ya la diferencia. En este texto que toman los Jesusolos, y tengo que decirlo así clarito, ¿cierto? Está diciendo, Pedro les dijo. ¿Y por qué Pedro les dijo? Porque es que Pedro estaba dando el mensaje. ¿Listo? Si miramos el contexto, Pedro estaba dándoles un mensaje. ¿A quiénes? A los judíos y a la gente que pasaba al frente de allá del aposento alto y que decían, estos están borrachos. Les pasemos al ver Hechos 2:14 para mostrarles el texto, porque venimos de la palabra evangelista. Les dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Él empieza el discurso y el discurso continúa. Y ahora lo vamos a conectar en el verso 36. Usted lo puede apuntar en su agenda ahí, pero usted tiene mucho más tiempo en la casa para que usted estudie esa parte toda. Sepa, Pedro está continuando el mensaje. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, que ustedes lo conocen, porque los judíos sí conocían a Dios desde la niñez. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Le está diciendo el Espíritu Santo por boca de Pedro que Dios ha hecho a Cristo Señor y Cristo. Pero ahora viene lo siguiente, porque Pedro ahora enseguida les dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones israelitas, ¿qué haremos? ¿Sí? Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos si nosotros matamos a ese Jesús? ¿Qué haremos? Entonces, ahora viene, esa es una pregunta, note. ¿Qué haremos? Note aquí. Es que al leer la Biblia yo tengo que fijarme en todo esto. ¿Qué haremos? Es la pregunta que hacen los judíos que mataron a Jesús. Entonces Pedro les responde, Pedro les dijo, arrepentíos. Pero ese arrepentíos en este pasaje no está hablando arrepiéntanse de adulterio o de fornicación o arrepiéntanse de haber embriagado. Es de haber matado a Jesús. ¿Sí me va a entender? Y de no haber creído en él. De ese pecado era que tenía que arrepentirse. Pedro les dijo, arrepentidos y conozcan cada uno de vosotros
el nombre de Jesucristo, conózcanlo más, porque los judíos no lo conocían. Ahí está la palabra bautícese, o es empápese. Empápese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados es Cristo. La Iglesia Católica dice que María también. Entonces, falso, mis amados hermanos. Por eso tenemos que ir siempre al texto bíblico. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar cuando hagamos el trabajo de evangelismo, ¿cierto? Que lo debemos hacer todos los días nosotros, ¿cierto? Si yo preguntara hoy, bueno, ¿cuántos corazoncitos usted entregó hoy? ¿Cierto? De pronto vamos a oír que de pronto todos dicen ninguno, 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 ¿cierto? Pero nosotros tenemos un compromiso con Dios de anunciar el evangelio, mis amados hermanos, ¿cierto? Donde quiera que vayamos. Para que ustedes sepan lo siguiente, hay una hermana que tiene como 80 años. Es que se me escapa el nombre. Ella no se congrega acá porque le queda distante, pero ella sí viene acá y me pide que le regale corazones. Entonces yo le regalo a ella y ella todos los días sale a repartir corazones. ¿Está haciendo la labor ella? La que debíamos hacer nosotros. ¿Viste, hermano? Entonces notamos, dice, Pedro les dijo, bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, porque es que Cristo sí da perdón de pecados. ¿Viste, hermano? ¿Está claro? Bueno, ahora nos vamos nuevamente a Hechos 1, porque tengo que mostrarles que había un mandamiento de parte de Dios. ¿Listo? Hechos 1:1. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, o sea, el primer tratado es Lucas. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí hay una característica muy buena que es que Jesús comenzó a hacer, primero hacía y después ¿qué? Las enseñaba. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros las enseñamos y no las hacemos. ¿Sí nota la diferencia? Entonces, Jesús nos está mostrando y por eso les hago énfasis en esto. Pero el verso 2, continuemos. Hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, que fue llevado arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Sigamos. 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo Cristo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quién? Cristo. 40 días. Pero pasemos ahora al verso número 4. Y en el 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Entonces la promesa no es de Cristo, la promesa del Espíritu Santo es del Padre. La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. O sea, ¿qué hizo Juan? Empapó con agua. ¿Está claro? Él los empapó con agua. Porque Juan ciertamente empapó con agua, mas vosotros seréis empapados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces note, si lo tomamos de esa manera, vamos llegando a un puerto seguro, porque es el Espíritu Santo el que escribió la Biblia, el que inspiró la Biblia, y entonces seremos empapados del Espíritu Santo. Y cuando uno empieza a estudiar la palabra del Señor, pues va siendo más lo que vimos el domingo, llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos del Espíritu Santo, conectamos con Efesios, y entonces el que está lleno del Espíritu Santo, cuando le toca voltear el jarro para derramar lo que hay dentro de él, va a derramar humildad, paciencia, gozo, ¿cierto? ¿Cómo dijo, hermano? Compasión y todo esto, lo que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros
a través de la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Entonces, note. Ahora, ya a partir de acá, aquí se parte, del 1 al 5 sería una estructura. A partir del 6 en adelante viene la otra estructura. Y entonces ya dice en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Notamos que los discípulos y los apóstoles habían andado con Jesús durante 3 años y Jesús les había mostrado a la saciedad sobre el reino de los cielos y ellos no habían captado bien a qué era que había venido Jesús y ellos pensaban, nos va a quitar el yugo romano. De pronto Jesús, ahora que ya dice que se va a ir, entonces nos dice, vayan a tal parte, en tal monte, allá yo hice una fosa y allá tengo enterradas unas 1000 espadas para que las saquen y vamos a pelear contra Roma. Ahora, ¿por qué les hablo de esta manera? Porque es que los judíos son especialistas en hacer túneles. ¿Sabía usted que los judíos son especialistas en hacer los búnkers, los túneles? Actualmente ellos suena la sirena y ellos todos para el túnel, para el búnker, porque ellos son especialistas en eso. Y ellos están esperando. Ahorita Jesús nos dice, bueno, vámonos a pelear contra Roma. No. Entonces, ahí es donde Jesús le responde en el verso número 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí, atención al siguiente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, que es la ciudad, en Judea, que es el país, Samaria, que son los vecinos, y hasta lo último de la tierra. ¿Listo? Entonces, dice el Señor, ustedes no se preocupen, ustedes van a recibir un poder, y ese poder es sobrenatural, ¿cierto? Un poder para que testifiquen, ¿cierto? Para que salgan a evangelizar. Ahora, muchos han traducido ese poder en otra cosa, hermano. Aquí dice, recibiréis poder. Y entonces me seréis testigos. Y la palabra original de testigos, si usted mira el griego, es martureos. Y martureo es, me seréis mártires. Ah, porque en esa época, cuando se predicaba a Cristo, era objetivo militar, era para que lo quemaran en el circo romano, para que lo mataran, para que hicieran cualquier cosa con esa persona y con su familia. Hoy en día no nos hacen nada y nosotros no predicamos. ¿Sí nota? Y los apóstoles todos predicaron y a todos, excepto Juan, no lo mataron. Él murió ya de viejo, ¿listo? Pero el resto sí los mataron a todos, ¿listo? Ahí está el estrón, ¿cierto? Bueno, pero entonces dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces note, todo el cristiano cuando acepta a Cristo recibe poder de parte de Cristo, ¿cierto? Volvamos al 4, devuélvanse otra vez al 4, Hechos 1:4, para que afirmemos. En 1:4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, les dijo Cristo, la cual les dijo, oísteis de mí. El 5, porque Juan ciertamente os empapó con agua, mas vosotros seréis empapados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y eso lo hizo Cristo. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Listo, hermano? A ver, yo quiero que quede firme esa parte. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? No es el predicador. Y ahí es donde yo digo, muchos evangelistas llegan a un templo y les dice, bueno, ¿quiénes no han recibido el Espíritu Santo? Los hermanos novatos, ¿cierto?
levantan la manita. Y los que quieren recibir el Espíritu Santo, pasen acá, les dicen. Es una falsedad, porque nosotros como predicadores no podemos dar el Espíritu Santo. ¿Está claro? Pero usted sí ha visto esas prácticas, ¿no? Pasen aquí, ¿quiénes quieren recibir hoy el Espíritu Santo? O también son tan atrevidos de decir, el Señor me está mostrando que hoy va a bautizar con el Espíritu Santo, pasen aquí. Nosotros como predicadores no bautizamos con el Espíritu Santo. ¿Ya lo aprendió? ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Cristo. ¿Listo? Pero yo debo tener a Cristo. ¿Listo? Entonces vamos acá. Entonces, porque 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Note, cuando habla de poder, es para salir, para que no me tiemblen las piernas, salir a hablar de Cristo. Ese es el poder. Ahora, nos vamos para Romanos 1:16, un momentico. Romanos 1:16 dice, el Espíritu Santo por boca de Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y la salvación solo se obtiene aceptando a Cristo, no hay otro medio. ¿Listo? Para salvación a todo aquel que creen. Tengan en cuenta, como que saquen la palabra aquí, esta palabra, todo aquel que cree. Saquen esta palabrita de acá y ténganla ahí como en la mano. ¿Listo, hermano? Todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque al judío también se le tenía que predicar. El judío creía a él en su mente, ¿cierto? Como nosotros creer también que ya somos salvos, ¿cierto? Y a veces pensamos que somos salvos y entonces nosotros tratamos mal a los demás. Usted no ha notado que muchas personas, porque ya estamos en la iglesia, entonces vemos a otros, ese es un mundano, ese es hijo del diablo. Así trataban los judíos a todo gentil y pensaban que los únicos que se iban a salvar eran ellos, ¿cierto? Pero por eso el Señor dice aquí, toca predicarle a los judíos, primeramente, y también ¿a quién? Al griego. Pasemos ahora de este texto a Efesios 1. Entonces ya nos vamos enfilando en Efesios. Efesios 1:13. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ahí está la palabra, mire que es la misma que tiene en la mano, habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, todos los que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su alma, ya están sellados con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces ya tienen dentro de su vida ese poder de Dios, ¿cierto? Pero que ese poder de Dios no es místico. Ese poder de Dios es que nos da ese poder de no tener miedo a hablar de Cristo. Tener la valentía, ¿sí? A veces uno va a un hospital y uno le es fácil de entregarle un tratado a aquella persona que está por ahí común y corriente, pero ve uno a un doctor con bata y uno como que le da miedo darle un tratado. Él también tiene alma. ¿Está claro? Esa persona también tiene alma. Lo que pasa es que como tiene un estudio aquí en la cabeza, él piensa que el estudio lo va a salvar. Pero el alma de él sabe que necesita salvación. Entonces,
Entréguele a todo el mundo, así sea abogado, así sea médico, así sea ingeniero, lo que sea. Entregue usted el tratado, no le dé miedo. Cuando usted vaya a salir con los trataditos del corazón, ¿cierto? Ore por ellos, dígale, Señor, que estos tratados que yo entregue en la mano de las personas, tú redargullas el corazón, que el Espíritu Santo haga la obra, porque yo no puedo hacer esa obra del Espíritu Santo, de meterme en el alma y en el corazón del individuo. Eso lo hace, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces, ese es el evangelista. ¿Listo, hermano? El que va llevando el evangelio por todas partes, mis amados hermanos. ¿Está claro? Entonces, pasemos ahora sí al libro de Efesios, que estamos en Efesios, al capítulo 4, volvemos al verso número 11. ¿Listo? 4:11. Y en 4:11 dice, entonces en el 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas. Los evangelistas de esa época que habla aquí el texto, está hablando es de esos que hablaban del Señor. Como Felipe, puerta a puerta, de persona a persona. Ahora, si usted mira, a Felipe lo persiguieron. Pero si usted se da cuenta también y lee el libro de los Hechos, a partir del capítulo por allá 21, dice Felipe el evangelista. ¿Han notado eso? Bueno, Felipe era el evangelista. ¿Cómo lo llama el Señor? El evangelista. Pero él no iba a los estadios, ¿cierto? Porque aquí han llegado a la puerta de la iglesia y me han llamado, a veces me han llamado, pastor, que es que lo necesito. Y hablo con la persona, pastor, Dios le bendiga. Pastor, es que yo soy el evangelista fulano de tal. Dios me mostró que debía hacer una campaña con su iglesia. Dije, no, yo tengo muchos evangelistas ahí en la iglesia. Y le he explicado a la gente, a aquellos evangelistas, porque ellos vienen a la iglesia y vienen a emocionar la iglesia. Nosotros no necesitamos de vivir de emociones, nosotros necesitamos vivir de realidades. A ustedes no les gusta, ¿cierto? De pronto que yo les diga eso, porque normalmente a veces, no, es que queremos es ver, ¿cierto? Ver cosas. No, nosotros necesitamos aceptar a Cristo y a medida que aceptamos a Cristo vamos a ir enseñando a Cristo. ¿Listo? Ese es el evangelista. Y sigamos adelante. Entonces sigamos adelante y miramos el 4:11 y a otros pastores, ¿cierto? Y maestros. Normalmente el ministerio de pastor va unido con el de maestro. ¿Por qué? Porque es que el pastor, mis amados hermanos, debe ser maestro de la Biblia. ¿Está claro? Ahora, note, el pastor, acuérdese, debe ser maestro de la Biblia. Así que si usted tiene y siente un llamado de Dios, porque el llamado lo hace Dios, no lo hace el pastor Gonzalo. A veces la gente piensa que el pastor Gonzalo es el que da los ministerios. No, el ministerio los da el Espíritu Santo, ¿cierto? Y entonces, si usted siente ese llamado para predicar la palabra del Señor, debe saber que usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Pero, ¿qué vemos en la práctica? En la práctica vemos que la mayoría de pastores que están ejerciendo el pastorado son enemigos del estudio bíblico, de la teología, ¿listo? De estudiar a profundidad la palabra del Señor. Y entonces enseñamos cualquier cosa, ¿cierto? No, mis amados hermanos, el pastor, acuérdese, tiene que ser un maestro, ¿listo? Que maneje bien la palabra del Señor, que haya estudiado, mis amados hermanos, que haya estudiado, porque no podemos ser predicadores porque Dios me dijo que predicara, ¿cierto? Muchos me han dicho a mí, hermano, yo oro mucho, no es por orar. Yo estudio la Biblia en la casa. No, señor, debe ser una persona que estudie,
bien la palabra del Señor. ¿Viste, hermano? Por ejemplo, un contador público no puede decir, no, es que yo en la casa he estudiado libros de contaduría, yo soy lo mejor en contaduría. No, tiene que pasar por una universidad, ¿cierto? Y ser egresado. Ahora, yo pienso, para un contador tiene que ser una universidad que sea reconocida. Que yo estudié a distancia, ¿cierto? ¿Y de dónde es la universidad? Por allá del último rincón del mundo. Y allá me avalaron. No. Tiene que ser una universidad reconocida. Y note lo siguiente, normalmente los contadores públicos y los que ejercen profesiones hacen un posgrado, ¿listo? Hacen una maestría para profundizar más en la materia y hacen doctorado, ¿cierto? Y siguen estudiando, cada año siguen estudiando. Y nosotros como pastores no estudiamos. Todo lo que nos paramos aquí en el púlpito y lo que el Señor nos llene la boca y decimos, no. Porque tomamos un texto de los Salmos, no, así no era, hay que estudiar. ¿Listo, hermano? Hasta ahí, ¿vamos entendiendo? ¿O me he dado a entender? Pero ahora en el versículo 12 nos dice, en el Efesios 4:12 dice, a fin. O sea que Dios dejó encargadas esas personas a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. Entonces, el trabajo del pastor es perfeccionar a los santos con la palabra del Señor. Por eso mi trabajo es darme a entender lo que la Biblia dice, mis amados hermanos. ¿Estamos? Entonces, perfeccionar ¿a quién? A los santos, a fin de perfeccionar a los santos. Pero aquí hay un para. O sea, ¿para qué Dios quiere que le enseñemos la palabra a Dailí Torres? ¿Conocen a Dailí Torres? ¿Sí? Bueno, ¿para qué Dios quiere que le enseñemos a Dailí Torres la palabra del Señor? Para que ella la enseñe también a otros. Porque dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, note. Pero no espere que el pastor les dé ministerio, porque eso los da el Señor. Pero usted sí debe pulirse al menos para ser evangelista. ¿Está claro? Porque qué vergüenza que usted salga a evangelizar y no sepa nada de la palabra del Señor. ¿Listo, hermano? Entonces, para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y allá hay otro para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, para edificar la iglesia, para que cada día hayan más creyentes. ¿Listo? Y qué bueno es que el que está discipulando sepa hacerlo y conozca bien quién es el Padre, conozca bien quién es el Hijo, conozca bien quién es el Espíritu Santo. ¿Viste, hermano? Y que no resultemos con errores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos pisoteando el Evangelio. Entonces acá dice que para perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Luego hay un tiempo, ese tiempo es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, que todos, si estamos en unidad de la fe, todos estén creyendo lo mismo. ¿Está claro? Que todos crean lo mismo. Y no que de pronto un hermano de la iglesia acá crea que, no, yo me bauticé en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo porque el pastor Gonzalo dijo, pero a mí me gusta más la doctrina de los Jesús solos. Y otro diga, no, me parece tan bonito la organización de los mormones, ¿cierto?
o de los testigos, ¿cierto? No, no, que todos unánimes sepamos. Y por eso mi trabajo ha sido eso, y por eso les explico, mire, deben conocer que Cristo es el que bautiza, para que aquí a mañana no llegue un lobo rapaz y los engañe, ¿cierto? Que ustedes conozcan bien de la palabra del Señor. Ahora, en el 14, en el 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, o sea, que todos crean en el Evangelio, todos crean en el Evangelio bíblico. Todos crean en el Evangelio, ¿qué? Bíblico. Ahora yo necesito mostrarles que desde la época de atrás, el apóstol Pablo luchaba porque estaban enseñando otra cosa que no era evangelio. Sería Gálatas 1:6. Pasemos un momentico a Gálatas 1:6. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, note, ¿quién nos llamó? El Padre, ¿cierto? Para seguir un evangelio diferente. Pero Pablo mismo dice, no que haya otro evangelio, o sea, el evangelio es uno. Y si usted no sabía, el evangelio es eterno, no cambia. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces dice, no que haya otros, sino que hay algunos. Cuando dice algunos, pues no todos, que os perturban, ¿cierto? Que los perturban. Yo creo que a ustedes los perturban muchísimo, ¿cierto? Por ahí me contó una hermana que donde trabaja, le decían a ella, pues siempre chocan con ella. Es que usted como no cree en el Espíritu Santo, usted como no acepta lo del Espíritu Santo, y entonces supo quién era el pastor de ella. Ah, no, es que Gonzalo no cree en el Espíritu Santo. Es que Gonzalo no deja el mover del Espíritu Santo. Gonzalo no deja que se mueva el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo se mueve cuando usted, siendo una persona que era iracunda, ahora usted vive en la paz de Cristo. ¿Está claro? Y que usted siempre es el mismo o la misma, ¿cierto? Mis amados hermanos, que usted cambió, que usted ahora vive y milita en la humildad. Yo tomo la palabra humildad porque es como la primera que aparece en el capítulo 4, verso 1, ¿cierto? Pero dice acá, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero yo pregunto, ¿en el evangelio de Cristo se ven todas estas cosas que están viendo tan falsas como están viendo hoy en día en algunos lugares? No, mis amados hermanos. Y entonces cuando uno se encuentra con creyentes de ese tipo, entonces nosotros somos objeto de escarnio. ¿Listo? Pero usted no siente temor, usted ya conoció la verdad y usted ahora conoció la verdad. Porque el problema es que cuando usted le han enseñado un evangelio diferente, usted iba con un evangelio diferente, iba para otro lado. Porque acá dice, no que haya otros, sino que es que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego el apóstol dice, mas si aún nosotros o un ángel del Señor, del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pero la palabra anatema acá es maldito, sea maldito, sea fuerte. O sea que dejarme llevar por la corriente de otro evangelio, hermano, acarrea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, el evangelio que hemos recibido debe ser el evangelio que dejó Cristo y que anunciaron los profetas y que lo confirmaron los apóstoles, los 12 apóstoles.
no los de ahora, ¿cierto? Porque el que se llame hoy en día apóstol es totalmente falso, ¿cierto? Una hermana que se congrega en la iglesia también hizo alusión hace un tiempo atrás de que había un apóstol que estaba haciendo echándole sal a la congregación, ¿cierto? Porque tomó de un texto bíblico del Antiguo Testamento, y que Eliseo lo hizo. ¿Lo hizo quién? Eliseo. Y fue para sanar unas aguas. Y entonces ellos toman ese pasaje y que para sanar la congregación. No, eso fue allá y solo allá. Entonces ahora los falsos, ahora óigame esto también porque quiero que ustedes se afirmen en eso. Me trae problemas, ¿cierto? Con mis compañeros pastores. Pero tengo que decirlo, ya no hay, o sea, no son válidos los llamados actos proféticos actualmente. Porque ese sería uno de los actos proféticos, echarle sal a la congregación, sobre la cabeza a la gente. Otros han resultado echándole harina, ¿cierto? Otros resultan echándoles agua, pero lados de agua. Sí, es una cantidad de cosas que se están viendo. ¿Eso qué sería? Otro evangelio, hermano. Pero yo lo que digo es esto. En el mundo, ahora, en el mundo y sobre todo con la población de cristianos, es mucho más fácil que el cristiano crea la mentira que la verdad de Dios, ¿cierto? No se acaba de levantar un pseudo profeta por ahí y ya la gente corre para ver qué me dice Dios. Y yo les digo a ustedes, ¿no les basta con la Biblia? Ni siquiera hemos leído la Biblia. Ahora, muchos de los que estamos aquí no hemos leído la Biblia por primera vez, toda, completa, ¿cierto? Y sí queremos que otro nos hable cosas que no son de la Biblia, hermano, porque los profetas son falsos y hablan de lo de sí, ¿viste, hermano? Entonces, tenemos que mirar que no nos dejemos engañar, porque podemos llegar a ser engañados. Verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, estoy leyendo Gálatas, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso les digo, por eso predico el evangelio, como es, ¿cierto? A pesar de que se echa a uno enemigos, a pesar de que le digan a uno que uno es falso, ¿cierto? Pero uno sabe realmente que no, que estamos predicando el verdadero evangelio, como está escrito, haciendo los estudios que se le debe hacer un texto. Entonces, si yo no enunciara el evangelio como es, sí sería falso, mis amados hermanos. Pero notamos que mucha gente, yo conozco gente que se ha ido de acá de la iglesia, porque no hay mover del Espíritu Santo, dicen ellos. ¿Y no les parece que el mover del Espíritu Santo es usted entender lo que el Espíritu Santo dejó escrito y obedecerlo? Eso es llenura del Espíritu Santo, mis amados hermanos. ¿Listo, hermanos? Les pasemos nuevamente a Efesios 4. Se nos acaba el tiempo, pero pasemos allí. Íbamos en el 13. En el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios. Hermanos, tengan en cuenta esto, es una necesidad, pero necesidad apremiante, pero es una necesidad urgente de que la congregación conozca a Dios, porque si usted no conoce a Dios no puede ser salvo.
Y si usted no oye el evangelio y lo obedece, tampoco va a ser salvo. Y yo terminaría en esta noche pues con eso. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Entro en el 7, yo necesito el 8, darles el 8, pero entro el 7 para que usted lo vea cómo es que conecta. Y a vosotros que sois atribulados, o sea, la iglesia de Tesalónica estaba pasando tribulación. ¿Listo? Daros reposo con nosotros. O sea, con Pablo, con Silas, con todos ellos, porque le estaban anunciando la verdad. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ¿listo? Y luego, por eso lo llevo acá, porque aquí hay una coma, que se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, luego empieza en llama de fuego. Entonces, ¿quiénes se va a manifestar? El Señor Jesús en llama de fuego, con sus ángeles, se manifestará en llama de fuego para darle retribución, que quiere decir pago a aquellos que no conocieron a quién, a Dios. Ahora, sepa, hermanos, que a Dios lo conocemos es por la Biblia. Entonces, mucha gente no conoce a Dios y por eso se dejan engañar por esos falsos profetas, falsos evangelistas, ¿cierto? Como regale sal a la gente, falsedad total, y la gente se va contenta para la casa. Ya me purificaron, ¿cierto? Entonces noten que acá dice, ni no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que conocer a Dios, porque si no viene una retribución que es condenación eterna, hermano. ¿Listo, hermano? Entonces, hay una necesidad apremiante. La necesidad que tengo es conocer más de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si no vamos a las Escrituras, estamos mal, mis amados hermanos. Y yo veo que la iglesia en este lugar se está conformando con lo que recibe el domingo en la mañana, llega a la casa, guarda la Biblia, y luego el jueves oye la enseñanza, y llega a la casa, vuelve y guarda la Biblia, y no hay, ¿cómo se llama eso? No hay devocionales personales. Y todos nosotros tenemos que tener un devocional personal, mis amados hermanos. Estudiar la Biblia para conocer más a Dios. Por eso es que estamos tan crudos en las cosas de Dios, porque no conocemos a Dios. Y eso le agrada al enemigo, porque note que el Señor quiere es que nosotros conozcamos a Dios y que obedezcamos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo, hermano? Entonces, ¿quedamos en qué versículo? En el 4:13, donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que conozcamos bien a Cristo y crezcamos para que andemos siempre, a toda hora, como dice Colosenses, completos. Completos en Cristo. ¿Listo, hermano? Y entonces así podamos salir, hermanos, de nuestros hogares. Por favor, salgamos de nuestros hogares, busquemos una familia para que un día en la semana usted vaya y haga una célula en esa casa, les enseñe la palabra del Señor. Hagamos de predicar el evangelio, mis amados hermanos. No nos conformemos solamente con nosotros recibir. No, de lo que usted recibe acá, usted esa semana enseña en otro lugar. ¿Listo, hermano? ¿Está claro? Yo anoche estuve en Campestre Norte. Estoy yendo allá. Anoche estuve, hubo una asistencia muy buena. Anoche.
una asistencia muy buena y hubo 2 personitas nuevas y Dios trató con ellos fuertemente porque hablamos de idolatría, duro de idolatría. ¿Listo? Entonces hay que enseñar, no se queden en casa toda la semana. ¿Listo? Colóquense en pie, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor. Bueno, terminaron ¿cómo? Porque no los veo así como emocionados. No es para emocionarlos, ¿no? Pero entonces están todos como golpeados. Porque yo creí que le iban a levantar todos diciendo gloria a Dios, aleluya, ¿cierto? Dios me habló, ¿cierto? Como sale mucha gente de algunos lugares, Dios me habló. ¿Y qué les habló? Que Dios le iba a dar un carro, que Dios le iba a dar una finca y con ganado. Sí. Levante sus manitas. Levante sus manitas porque la Biblia dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Padre, en esta noche te doy muchísimas gracias por la palabra que tú nos has hablado en esta noche. Gracias porque esta palabra es refrigerio para mi alma. Señor, gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú sanas nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa que tú nos diste en esta noche. Señor, muchísimas gracias, porque esta palabra sirve para edificación de mi alma. Gracias por haber edificado mi alma en esta noche. Señor, ayúdame a entender tu palabra y a obedecerla y ponerla por obra. Señor, yo quiero ser un evangelista bíblico, Señor. Yo quiero ser esa persona que tú capacites, Señor. Capacítame a ser un evangelista, Señor, y llevar tu palabra a diferentes familias, a diferentes lugares, Señor. Aquí en Bucaramanga hay muchas personas que necesitan. Señor, capacítame a mí para ir a llevar la palabra, Señor, a esos hogares. Y úsame poderosamente llevando la palabra a través del Espíritu Santo. Lo que yo he estudiado, Señor, recuérdamelo en momentos que tenga que enseñar tu palabra. Bendice la congregación también para que la congregación tome cartas en el asunto, Señor, y que ellos también quieran salir a evangelizar, a hablar de Cristo, de las buenas nuevas, Señor, y darles la sabiduría para entender tu palabra y que a través del Espíritu Santo de Dios tú les recuerdes lo que han aprendido, Señor. Ahora ruego por ellos y te pido, Señor, que tú los bendigas con la sabiduría, con la ciencia, con la inteligencia de Dios para llevar la palabra a los hogares que necesitan de tu palabra. Señor, ahora bendíceles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.